la invitación, alguna hermana, pues hágale rapidito la acotación de que vamos a comenzar. Yo voy a hacer lo propio. Invité nuevamente a un par de hermanos para que nos acompañen como oyentes. Entonces, vamos a mandarle el mensajito por acá. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy y antes de empezar, acudamos al Señor en oración. Señor, te damos muchas gracias una vez más porque eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú estás reinando, que tú estás sentado en tu trono celestial, gobernando, controlando y dirigiéndolo todo para tu gloria. Y aún en las más difíciles circunstancias, en las situaciones más adversas, aquellos que confiamos en ti, el Dios soberano, tenemos consuelo, tenemos confort y sobre todo tenemos esperanza. Gracias, Señor, porque tú reinas, aún en medio de nuestras vicisitudes. Agradecemos mucho porque a pesar de todas las circunstancias, podemos conectarnos a través de esta aplicación para continuar aprendiendo de tu palabra. Particularmente estamos aprendiendo acerca de la doctrina de la salvación. Es mi oración, Señor, que este tema de la aplicación de todo eso que planeaste en la eternidad pasada sea de gran confort, de gran aliento, de gran consuelo para el alma de cada uno de mis hermanos. Y una vez más, te pido, Señor, que esto no sea simplemente un ejercicio académico, sino que sea principalmente un ejercicio de santificación y edificación para cada uno de nosotros. Pues te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, como ustedes saben, mis hermanos, estamos tratando el tema de la doctrina de la salvación. Estamos compartiendo este tema que es el tema principal de las promesas y los pactos revelados en las Escrituras. Hemos tratado con este curso siguiendo el siguiente bosquejo. Ya hemos hablado de la salvación planeada, vimos ese aspecto trascendental del pacto intratrinitario, el pacto entre las tres personas de la Trinidad, también conocido como el Consejo Eterno de Redención. Y lo hemos dicho ya, hablar de ese pacto intratrinitario es sinónimo de hablar de la doctrina de la elección. Hablamos también de la salvación necesitada. Vemos que ya empieza a revelarse la necesidad de la salvación con el fracaso de Adán, nuestro primer padre. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fracasan en el paraíso, fracasan en el Edén y la consecuencia es catastrófica. Tenemos como consecuencia la doctrina del pecado original, la transmisión de la semilla de la rebelión a toda la posteridad de Adán, y vemos que eso también es sinónimo de hablar de la depravación total, la condición caída, es una condición de depravación total. Luego tratamos el tema de la salvación prometida. Hablamos del pacto de gracia que se revela inmediatamente después de la caída. Dios hace una promesa donde declara que vendrá la simiente de una mujer
la cual terminaría aplastando la cabeza de la serpiente. Eso es lo que se conoce como la promesa de redención o la promesa del pacto de gracia. Luego tratamos la salvación revelada. Vimos en ese aspecto que Dios ha revelado su plan a través de la tipología, a través del mensaje de los profetas y, por supuesto, de manera clara, histórica, progresiva, Dios ha revelado su salvación a través de pactos. Y notamos, en primer lugar, el pacto noético, luego, por supuesto, de hablar del pacto adámico. El pacto noético nos revela la estabilidad y la gracia común que es necesaria para que se lleve a cabo el cumplimiento de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Hablamos del pacto abrahámico que nos revela el medio de la salvación, que es la fe. Hablamos también del pacto mosaico que nos revela la ley, el modo de vida de aquellos que están dentro del reino. Vimos incluso el pacto davídico que nos habla acerca del rey, el reino, nos anticipa la manera en la cual iba a reinar el Mesías. Y todo eso forma parte de un ensanchamiento, una mayor claridad de lo que iba a ser el cumplimiento de esa promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Vimos que cada pacto revela y anticipa cosas que iban a estar involucradas dentro del cumplimiento del pacto de gracia, que es el nuevo pacto. Ya ese es el tema que tratamos la semana pasada, donde hablamos de la salvación ejecutada, que es el mismo pacto de gracia, que es el mismo nuevo pacto. Y en esa sola clase tratamos el tema durante 3 horas de la expiación de Cristo y su alcance, su eficacia. Ahora vamos a ver los resultados de esa expiación de Cristo. Vamos a ver los resultados de la muerte sustitutoria del Mesías que canceló la deuda penal con la justicia divina. Vamos a ver todos los resultados y para ello necesitamos tratar ahora el tema de la salvación aplicada. La salvación aplicada. Entonces, este es el bosquejo de nuestro curso. Ya ustedes lo deben tener apuntado. Hablamos de la salvación aplicada y, por supuesto, si ustedes recuerdan, cuando tratamos el tema de cómo participa las 3 personas de la Trinidad, ¿okay? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dijimos que el Padre planea la redención desde la eternidad pasada. El Hijo ejecuta la redención con su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de aplicar todas las bendiciones espirituales de esa obra expiatoria del Mesías, de ese pacto de gracia. Así que vemos que el Espíritu Santo es el encargado de aplicar esta salvación, la cual logró Cristo en la cruz. Entonces, la forma en la cual el Espíritu Santo aplica esa salvación se nos revela en Romanos capítulo 8. Quiero invitarle a que vayan conmigo a Romanos capítulo 8, porque este texto por sí solo nos habla de la aplicación de la salvación. Este texto nos habla claramente de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la salvación. Este texto, mis hermanos, es conocido como el Ordo Salutis. Es una expresión en latín que alude al orden de la salvación. También se le ha llamado como la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación. Note lo que dice el texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
Este es un pasaje que muestra el tema de que no solamente es que Dios ve de antemano por causa de su omnisciencia o su presciencia, no es simplemente que Dios prevé quiénes son los que van a creer en Él, sino que Él planifica quiénes son los que van a creer. Y ese texto nos lo dice. A los que antes conoció, también los predestinó. Además, ese conocer allí no está hablando simplemente de un conocimiento anticipado, sino de una relación interpersonal. Y el texto sigue diciendo, a esos que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito principal de la salvación, mis hermanos. Esta es la meta de Dios con cada uno de sus hijos, con su pueblo. No es utilizarte para que seas un predicador exitoso. No es simplemente utilizarte como un instrumento en sus manos para que sirvas en la iglesia. No, no. Eso forma parte, sin duda, de su plan. Pero la meta principal de Dios, mis hermanos, tampoco es hacerte feliz como tú anhelas ser feliz. La meta principal de Dios es hacer a cada uno de sus hijos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está, la cadena de oro. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten que el texto está describiendo cómo es que se lleva a cabo ese plan de Dios desde la eternidad. Dios escoge, Él predestina, Él llama a sus predestinados, cuando los llama, los justifica, y luego de justificarlos, pudiéramos incluir nosotros entendiendo todo lo que está dentro de esta expresión, los santifica, los purifica, los adopta, los reconcilia. Y noten que el apóstol Pablo tiene tal certeza en que Dios va a salvar a su pueblo escogido, que él utiliza la glorificación en pasado. ¿Se dieron cuenta? A los que justificó, eso está en el griego, mis hermanos, a estos también glorificó. Yo creo que nosotros pudiéramos nada más leer este texto y dar por sentado la clase de hoy, pero no vamos a hacer eso. Lo digo en el sentido de que este texto de por sí ya nos está hablando claramente acerca de la manera en la cual Dios aplica su salvación, y es una aplicación tan eficaz, tan certera, tan segura, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, registró que ya esos que Dios predestinó, ya esos Dios los glorificó. Es un hecho que se va a consumar, hermanos, cuando Cristo regrese. Pero dentro de la mente de Dios, ya eso es un cúmplase. Así que notemos que en primer lugar, ya nosotros tratamos el tema de la predestinación en la clase pasada. También hablamos de eso un poco cuando hablamos de la salvación planeada. Y ahora yo quiero que ustedes noten que la aplicación de la salvación comienza con el llamamiento. Aquí está una explicación un poco más concisa de todo lo que es el ordo salutis, el orden de la salvación o la cadena de oro de la salvación. Ahora, es importante destacar esto, mis hermanos. Este es un orden teológico. Es un orden, el que está ahora mismo en pantalla, es un orden teológico, consecuente, lógico, pero que no necesariamente es cronológico.
Eso es importante porque a veces hay personas que hacen un énfasis en que primero va esto, después va aquello. No, no, esa no es la intención de esto. Hay una consecuencia lógica, hay un énfasis teológico en cada una de esas palabras que están allí. Cada una de ellas tiene una connotación teológica profunda y cada una de ellas tiene relación con la aplicación del Espíritu Santo en la salvación de los escogidos. Así que noten que en primer lugar está el llamamiento. Ese llamamiento está estrechamente relacionado con la regeneración y ya vamos a explicar cada uno de estos términos. Esa regeneración genera como consecuencia el arrepentimiento y la fe de un alma. Ese arrepentirse y esa fe en Cristo es lo que produce la conversión. Al convertirse a Cristo, las personas son justificadas. Al confiar en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, ellos son convertidos, son declarados justos, son justificados, son adoptados, experimentan una unión mística con Cristo, reciben el don del Espíritu Santo, son santificados y les es conferida la gracia para perseverar hasta la glorificación. Entonces, yo les voy a dejar como tarea que ustedes puedan investigar. Creo que los libros que se les recomendaron, el libro de la redención consumada y aplicada de Murray les va a servir, el libro también de Berkhoff y por supuesto el libro de Hodge van a servir para esa tarea, para que ustedes puedan ahondar un poco más en la terminología teológica que tienen ahora mismo en pantalla. Regeneración, arrepentimiento y fe, conversión, justificación, adopción, la unión con Cristo, el don del Espíritu Santo, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Nosotros obviamente vamos a tratar eso a continuación, pero aún así quiero dejarles esa tarea. Es una tarea extracurricular, es una tarea que les recomiendo para que ustedes se persuadan de lo que estamos tratando aquí en clase. Entonces, tenemos el Ordo Salutis, la cadena de oro de la salvación. Hablamos de la predestinación, que es la elección, ese plan eterno de Dios. Hablamos del llamamiento, que es el primer paso en el orden de la salvación. Podemos decir de ese llamamiento, ya vamos a ahondar un poco más al respecto, que es un llamamiento monergístico. ¿Por qué es monergístico? Porque es únicamente Dios quien es capaz de hacer ese llamamiento en particular. Un llamamiento que también es conocido como el llamamiento interno. Y noten que ese llamamiento no solamente es monergístico, sino que también es instantáneo. A su vez, la regeneración también es monergística e instantánea, es la obra única de Dios. Solamente Dios puede renovar la naturaleza caída. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Él. En contraste, la conversión, que tiene que ver el arrepentimiento y la fe, sí es sinergística. Y ya vamos a explicar por qué. La conversión, que implica el arrepentimiento y la fe, sí es sinergística, pero también es instantánea. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué es sinergística cuando tratemos el tema del arrepentimiento y la fe. La justificación, por su parte, es monergística e instantánea. La adopción es monergística e instantánea. El don del Espíritu Santo también es monergístico e instantáneo. La santificación, en contraste, es sinergística y es algo que está en proceso, y nosotros también vamos a tratar acerca de eso. La perseverancia, de la misma manera, es sinergística y está en proceso. Finalmente, la glorificación será un evento monergístico e instantáneo.
Entonces, vamos a tratar ahora en las etapas del desarrollo de la salvación con la salvación aplicada. Así es, hermano José, el llamamiento al cual estamos aludiendo y vamos a ahondar un poco más es un llamamiento irresistible, por eso es que es monergístico, ¿ok? Ya vamos a ahondar un poco más acerca de ese tema. Hermana Donalí, esta cadena de oro para asuntos prácticos o de aplicación, ¿de qué manera se emplea? Para un sermón, por ejemplo, o esto es solamente para efectos teológicos y de comprensión, porque al pensar en esta cadena pienso de una en el hombre que recibió a Cristo en el día de la crucifixión. Creo que ni siquiera le dio tiempo de santificación. Bueno, eso es lo que vamos a aclarar ahora mismo. Sin duda alguna, él también recibió la santificación. Y yo sé que esto quizá es algo nuevo para algunos de ustedes. Por eso les ruego mucho que estén atentos, estén apuntando, estén tomando sus fotitos para los captures y vamos a tratar eso en detalle, hermana Donalí. ¿Ok? Respondo tu pregunta al principio. Claro, esto puede ser utilizado en una enseñanza doctrinal, eso puede ser un texto para predicar en la iglesia, esto sirve para el consuelo, el confort de las almas de los creyentes, porque es algo que está aquí en la palabra de Dios y que es claro, no solamente en este texto, sino que vamos a ver cómo este pasaje, recuerden que el apóstol Pablo, la carta a los romanos, es la carta magna del apóstol Pablo, es considerada como la columna vertebral del cristianismo, porque el apóstol Pablo resume en esta carta todo lo que es la doctrina ortodoxa cristiana. Entonces, vamos a ver cómo esa declaración del orden de la salvación armoniza perfectamente con todo el plan de redención aplicado y revelado en las Escrituras. Entonces, vamos a tratar eso en detalle a continuación. Comencemos hablando acerca del llamamiento. El llamamiento. No sé si pueden ver en pantalla. ¿A quién le recuerda esa imagen, esa foto? Ese hombre que está ahí en ese sicomoro. A Zaqueo. Así es. Zaqueo. ¿Recuerdan? Cristo está pasando por las calles y ve a este hombre que se estaba esforzando, un publicano, un hombre de baja estatura, y Jesús se percata de él. Ya él sabía que estaba ese hombre allí y lo llama diciéndole: Zaqueo, desciende, es necesario que entre yo hoy a tu casa. Y la respuesta de Zaqueo fue inmediata. El llamamiento eficaz es una doctrina que nos muestra incluso, vamos a ver, cuando se trata de la lapidación de Esteban, cómo Esteban declara, él expresa una resistencia del pueblo judío hacia el llamado de Dios al arrepentimiento, y vamos a tratar ese tema en particular porque una de las cosas que se malinterpreta del llamamiento irresistible es que es irresistible para todos. Y la verdad es que no es así. Los hombres resisten el llamado externo de parte de Dios al arrepentimiento y la fe. Pero cuando Dios obra en el corazón y realiza el llamamiento interno, el resultado no es solamente como Zaqueo, que inmediatamente responde. Pudiéramos mencionar también a Mateo, otro publicano que está ejerciendo su labor de cobrar impuestos a sus compatriotas judíos. Jesús pasa y le dice: ven, sígueme. Y Mateo inmediatamente abandona su puesto de trabajo,
lo cual implicaba para él un riesgo en cuanto a su vida, abandona su puesto de trabajo y sigue a Cristo. Así que vamos a ver esas dos connotaciones de lo que es el llamamiento eficaz o el llamamiento interno y el llamamiento externo. Tenemos incluso el testimonio de Hechos, capítulo 16. Los misioneros, el apóstol Pablo, junto a su compañero, están predicando en la ciudad de Filipos. Y notamos en el texto, Hechos capítulo 16, que había un grupo de mujeres a las orillas del río. Eran prosélitas, es decir, mujeres gentiles que habían abrazado la fe judía, se habían convertido al judaísmo. Estas mujeres acostumbraban a estar a las orillas del río, orando, haciendo su devoción a Dios, al Dios de Israel. Los apóstoles se acercan, les predican el evangelio de Cristo y dice el texto claramente que de todas las mujeres que estaban ahí escuchando el mensaje del evangelio, el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que el apóstol Pablo decía. El texto no dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de todas, sino únicamente el de Lidia, y de todas esas mujeres que estaban en el río, quizás unas después se convirtieron, pero el registro en Hechos, capítulo 16, es que Lidia es la que responde positiva, eficazmente al llamado del mensaje del evangelio, y tanto es así que ella después se encarga de recibir a los misioneros en su casa. Así que vamos a considerar lo que nos dice la Biblia acerca de este llamamiento. Vamos al texto que nos habla de Lucas, llamado de Zaqueo. Lucas, capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿cuál era el lugar? Versículo 1. Jericó. Cuando Jesús llegó a Jericó, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si ustedes leen la ley en Éxodo capítulo 22 y en Deuteronomio capítulo 14, van a notar que esto era una expresión bíblica demandada por Dios en cuanto al arrepentimiento. Debía regresarse el doble, y Zaqueo está declarándole a Cristo que iba a regresar el cuádruple de lo que él había agraviado y defraudado a otros. Jesús declara, versículo 9: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que notamos que ese era el día de salvación para Zaqueo. Ese era el día en el cual Dios había predestinado que Zaqueo se convirtiese a Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 18, nos muestra la manera en la cual se hace este llamado, este llamamiento. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, refiriéndose al Señor, de su voluntad
nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Noten que el llamamiento se hace por la palabra. La palabra involucra dos llamados. Uno que es externo, lo hace el predicador proclamando el mensaje de salvación, las buenas nuevas del evangelio. Pero para que las almas puedan responder a dicho llamado, es necesario que Dios haga el llamamiento interno a través de la obra del Espíritu Santo en los corazones. Hermano, ¿y por qué usted alega tal cosa? Porque esa fue precisamente la promesa de Dios, una promesa relacionada con el nuevo pacto, el pacto de gracia, y que Ezequiel, capítulo 36, nos lo revela. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Noten que el llamado, ese llamamiento irresistible, hermanos, perdonen un poco, ando nuevamente con alergia. Mi esposa dice que yo siempre ando con alergia. Quizá algunos de ustedes también puedan decir ahora lo mismo. Pero no es todo el tiempo. Bueno, como les decía, Ezequiel 36, 26 nos muestra que ese llamamiento al cual está aludiendo el orden de salvación, la cadena de oro de salvación, es un llamado diferente al que hacen los predicadores, porque este es un llamado espiritual. Es un llamado en el cual el Espíritu Santo, dice la promesa, quita el corazón de piedra y coloca un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que es sensible ante la predicación del evangelio. Los corazones caídos, los corazones de los hombres, en su condición natural, dice la Biblia, que están completamente endurecidos como una roca. Y solamente Dios, a través de su obra, por medio de su espíritu en los corazones, puede hacer que el corazón humano se sensibilice para que al final responda de manera efectiva al llamado del evangelio, al llamado externo. Veamos otra cita. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Hermano José, ¿por qué o qué motivó a Zaqueo subir al árbol? Pareciera que el llamado interno antes de subir para ver a Jesús. ¿Por qué o qué motivó a Zaqueo subir al árbol? Fue antes de subir para ver a Jesús, de lo contrario lo hubiera hecho. ¿Qué opina? Sí, de hecho, ese interés de Zaqueo por ver a Jesús nos muestra que ya el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón y Jesús, perdonen, el Señor Jesucristo, por supuesto, sabiendo la intención del corazón de Zaqueo y la obra en la cual el Espíritu estaba regenerando a Zaqueo, el Señor se encarga de llamarlo y decirle la grandiosa noticia de que él iba a cenar en su casa. Así que ya vamos a tratar eso, hermanos, ¿sí? A medida que vayamos desarrollando van a notar que esos temas se van dando con fluidez.
Noten lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Algo que es interesante es que en el versículo 12 es un texto donde el apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia. ¿Cuál es la exhortación? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, el versículo 13 nos declara cómo es que alguien puede llegar a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y esto se aplica en cuanto al arrepentimiento, la fe, la santificación. Esto se aplica, hermanos. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que no somos marionetas, como alegan algunos. No, no se está diciendo tal cosa. Lo que hace Dios es obrar en el corazón, cambiar esa dureza del corazón humano caído y sensibilizarlo para que entonces responda al llamado del arrepentimiento, la fe, al venir a Cristo. Así que el querer en el hombre natural se encuentra muerto. Recuerden que la doctrina de la depravación total y las consecuencias del pecado original nos enseñan que el hombre está muerto en delitos y pecados. Está muerto espiritualmente. Y lo que hace Dios es darle la vida espiritual para que entonces responda a las demandas de Dios, las demandas de arrepentirse y creer en el Evangelio. Así que vemos estos pasajes. Hay muchos otros pasajes más que pudiéramos considerar, pero por causa del tiempo no vamos a anotar. Ezequiel capítulo 36, pueden leer todo el pasaje de Ezequiel 36, van a ver esta promesa, una promesa que se lleva a cabo en el corazón de todos los escogidos para que crean en el Señor, se conviertan, experimenten la justificación, la santificación, la reconciliación, la adopción y tengan la esperanza segura de que estarán en la gloria. ¿Cuáles son las características de este llamado? En primer lugar, tenemos sus recipientes. Por supuesto, los recipientes de este llamado especial, este llamado interno, son los predestinados, los escogidos. En segundo lugar, tenemos su autor. El autor, mis hermanos, es Dios Padre. Dios Padre es el autor de ese llamado porque Él es quien planifica y predetermina quiénes serían esos a los cuales el Espíritu Santo obraría en sus corazones. Su ocasión para que se lleve a cabo este llamamiento es el tiempo señalado por el Padre. Hermanos, algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes puede que recuerden cuándo fue su experiencia de conversión. Algunos experimentamos nuestra conversión de manera dramática y notable. Otros de una manera progresiva, paulatina, a medida que iban escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Algunos cristianos no saben el día en el cual ellos experimentaron la conversión, pero algunos, por causa de haber sido algo tan dramático, algunos lo saben, algunos pueden llegar a decir, yo fui salvado por la gracia de Dios en tal fecha, en tal año en particular. Y esa experiencia dramática de conversión no fue porque tú hiciste un buen ejercicio de tu libre albedrío. No. Fue porque ese fue el día en el cual Dios había predestinado desde la eternidad pasada que tú vinieses a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que la ocasión es el tiempo señalado
por el Padre. La eficacia es una eficacia absoluta, a diferencia del llamado externo, que es la predicación a todos, ¿ok? Ese llamado externo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, quizás en alguna actividad evangelística, ustedes comparten el evangelio a muchas personas, pónganle unas 100 personas, y de esas 100 personas solamente 2 responden de manera favorable y usted después se da cuenta que solamente una es la que persevera yendo a la iglesia y santificándose. ¿Y cuál fue la razón de eso? Bueno, porque el llamado externo que hacemos a todos no es eficaz. ¿Y por qué no es eficaz? Porque el hombre no quiere a Dios. Recuerden las palabras de Cristo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Cuando hay el caso como el de Lidia, como el de Zaqueo, como el de ustedes cuando experimentaron la conversión, fue porque el llamado interno de Dios obró en sus corazones con eficacia absoluta. Los medios para que se lleve a cabo, noten que estos no son términos teológicos, doctrinales, bíblicos aislados, ¿ok? Algo que nos enseña la doctrina de la providencia es que Dios lleva a cabo sus propósitos eternos a través de medios. La causa primaria, el plan de Dios. Causa secundaria, los medios que Dios determina para llevar a cabo sus planes. Dios ha determinado la salvación de un pueblo escogido, pero Él también ha establecido los medios por los cuales esos escogidos van a venir a la salvación. Y esos medios son la predicación fiel de la palabra de Dios y la obra interna del Espíritu Santo. En sexto lugar, vemos el cambio, un cambio que se produce en la vida, que experimenta la obra portentosa de Dios en el corazón, un cambio de muerte a vida. Y finalmente, su operación. ¿Cuál es la operación? Es el nuevo nacimiento. Es la obra de regeneración. Es la iluminación de la mente que renueva la voluntad para que entonces el alma, la persona, vaya voluntaria y libre y deseosamente a Cristo, como fue el caso de Zaqueo, como fue el caso de Lidia. Aquí tenemos esta imagen, hermanos. Vean la condición del corazón caído. La condición del corazón humano es de endurecimiento hacia Dios. El hombre de manera natural no quiere a Dios y es a través de la espada del Espíritu, la predicación de la palabra de Dios, que ese corazón va siendo sensibilizado a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu, haciendo eficaz esa palabra que escucha. De hecho, sin el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 16, ninguna persona puede llegar a estar atenta con sinceridad y demostrar un deseo por Cristo. Eso es algo que ocurre única y exclusivamente cuando Dios obra en el corazón. Yo sé que esto es diferente, antagónico completamente a la forma en la cual predican o tienen las convicciones hoy la mayoría de las iglesias. Muchos tratan de rechazar estas verdades, pero usted se da cuenta cuando oran antes de una actividad evangelística o una campaña evangelística incluso. Usted se da cuenta que en el fondo todo verdadero creyente cree esta doctrina. Porque ¿qué es lo que se hace antes de realizar una obra evangelística? La mayoría de los creyentes van a orar al Señor diciendo: Señor, obra en los corazones, sé tú abriendo su entendimiento, ilumina sus mentes para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que vemos la promesa de Dios
Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta imagen me gusta mucho porque tenemos aquí a Pedro predicando en el aposento alto. Vemos a todos los judíos que venían de distintas partes, de distintas nacionalidades, de distintos lugares del mundo de entonces. Notamos que ellos están en Jerusalén por causa de la fiesta de Pentecostés. Ellos notan la manifestación portentosa del Espíritu Santo, las lenguas que les fueron impartidas a los apóstoles y al resto de los discípulos que estaban junto con ellos. Algunos piensan que están ebrios y Pedro se pone en pie lleno del Espíritu Santo y les predica el Evangelio. Ahora notamos, hermanos, en la fiesta de Pentecostés, la cantidad de personas, la cantidad de judíos que acudían a Jerusalén era descomunal. Era una muchedumbre. Pedro les predica el Evangelio y vemos que como consecuencia unos 3,000 de ellos se convirtieron a Cristo, se compungieron en el alma y vinieron efectivamente a Cristo en arrepentimiento y fe. El llamado externo es la predicación del Evangelio. El llamado interno, que es al que alude el Ordo Salutis, es la obra del Espíritu Santo en los corazones de los que Dios ha escogido para salvación. En su momento salvarlos, Dios obra a través de su Espíritu en sus corazones para que ellos no solamente estén atentos concentradamente, sino que respondan eficazmente al llamado de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que eso en esencia es la doctrina del llamamiento eficaz. Ahora pudiéramos hacer estas preguntas para discutirlas. ¿Es entonces lo mismo el llamamiento y la regeneración? Bueno, pudiéramos decir que casi. Podemos afirmar que son dos caras de una misma moneda. El llamamiento produce la regeneración, la cual es inconsciente. La persona no está consciente de que Dios está obrando en su corazón, pero luego la persona pasa a estar consciente de ese llamado a través de la predicación del Evangelio y acude voluntariamente a Cristo. El llamamiento es la acción del Espíritu Santo. La regeneración es su resultado instantáneo. Por eso le decía al principio que algunos tratan de hacer una explicación cronológica. Yo creo que definitivamente la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento, precede a la fe, pero es algo instantáneo, hermanos. La mayoría del testimonio bíblico, de las narraciones bíblicas, nos muestran que es algo que ocurre instantáneamente. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Lidia. Ella está escuchando la palabra, Pablo les está predicando el Evangelio, les está hablando del Mesías prometido al pueblo de Israel, y Dios obra en su corazón para que ella esté atenta a la palabra y termine creyendo en esa palabra. ¿Cuál es el malentendido con la gracia irresistible? Aquí es donde entra en juego lo que les decía acerca de Esteban. El malentendido es que algunos afirman que estamos predicando que Dios nos hace entrar obligados en su reino. Así como que la persona no quiere entrar al reino de Dios, no quiere nada con Dios, y entonces Dios lo arrastra como si fuese algo obligado. Bueno, ese argumento es falso. No es que Dios nos llama obligatoriamente.
No, lo que hace Dios es transformar nuestra condición natural de rebelión en nuestros corazones y sensibilizarlo de tal manera que nosotros respondamos voluntariamente al mensaje y la predicación del Evangelio. Eso es básicamente lo que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver a Cristo, no puede ver el Evangelio y por ende no puede entrar en el reino de Dios. Se requiere la regeneración, el nuevo nacimiento para que una persona pueda ver a Cristo, pueda contemplar a Cristo y entonces pueda arrepentirse y creer en Él. Y eso es algo que Dios obra al transformar el corazón de los hombres. Nuevamente estamos ante la pregunta de quién es la iniciativa de la salvación. ¿Es de libre albedrío o es de Dios? Nuevamente, noten que por eso es que tratamos en nuestra plenaria de manera muy importante el tema de la historia de la controversia. Ahora yo quisiera que ustedes vayan rápidamente a Hechos capítulo 7. Yo sé que alguno puede traer a colación este texto. Es un texto que utilizan para refutar la doctrina del llamamiento eficaz. Recuerden que este fue el texto utilizado por los remonstrantes, también utilizado por Jacobo Arminio, para decir que el hombre, en efecto, tenía la facultad de resistir a ese llamado interno. Note, Hechos capítulo 7 es la predicación de Esteban. Esteban está a punto de ser lapidado. Y miren lo que él les dice en el versículo 51. Duros